Nuestras antiguas culturas prehispánicas cayeron en manos de los españoles. Olvida por un momento las enfermedades y la violencia. Habrá tiempo para hablar de ello. Esta unión nos permitió convivir no solo con ellos, nos mezclamos con la cultura asiática, africana y europea. Y entre muchas mezclas hay una que sobresale: de Tonantzin a la Virgen de Guadalupe. La Basílica en honor a la Virgen de Guadalupe tiene un promedio de 20 millones de visitas al año y solo en los días correspondientes a su celebración llegan de 7 a 10 millones de peregrinos. Si no eres creyente, no hagas rabieta por este culto, porque con estos números hasta tú guardarías silencio. Yo soy Fernando Magaña y esto es el origen del culto a la Morenita del Tepeyac en la historia que no te cuentan. Tonantzin del México prehispánico. Dentro del mito prehispánico, en el nacimiento de Huitzilopochtli se rescatan tres símbolos importantes. Es el sol, la luna, las estrellas y Coatlicue, la madre de ellos que pasa a ser la madre tierra. Desde la época prehispánica, el Tepeyac había sido un centro de devoción religiosa para los habitantes del Valle de México, ya que ahí se encontraba el santuario más importante de la divinidad nahua de la tierra y la fertilidad. Esta diosa era llamada Coatlicue, señora de la falta de serpientes, que por otros nombres también fue conocida como Teteoinán, madre de los dioses, o Tonantzin, nuestra venerable madrecita. Pero el templo de Tonantzin Coatlicue fue destruido completamente durante la conquista, construyendo los franciscanos una ermita en 1525 en el mismo sitio. La Virgen de Guadalupe de Extremadura. Tanto Cristóbal Colón y Hernán Cortés fueron hombres muy devotos a esta Virgen, también llamada Guadalupe. Incluso cuando Cristóbal Colón llegó a la isla Caruquera, la nombró de esa manera y Cortés no salía si no se llevaba una imagen de la Virgen. Incluso la historia de la imagen española es muy similar a la mexicana. Un humilde vaquero de Extremadura, España, llamado Gil Cordero, estaba caminando solo en las montañas junto al río, buscando una vaca perdida. Al encontrarla muerta, decidió sacar un cuchillo para quitarle la piel, cuando de pronto se le apareció una figura envuelta en luz, quien se identificó como María, la Madre de Jesús, y afirmó: «No temas, yo soy la Madre de Dios, Salvador del linaje humano. Toma tu vaca y llévala con las otras y vete luego para tu tierra. Dirás a los clérigos lo que has visto, diles también de mi parte que te envío yo allá, que vengan a este lugar donde ahora estás, que caben donde estaba la vaca muerta. Debajo de estas piedras hallarán una imagen mía. Cuando la sacaren, diles que no la muden ni lleven de este lugar donde ahora está, mas que hagan una casilla en que la pongan. Tiempo vendrá que en este lugar se haga una iglesia y casa muy notable, y el pueblo será grande». Los registros históricos. El testigo más importante del milagro, después de Juan Diego, es Fray Juan de Zumárraga, pero no hay mención alguna en ninguno de sus escritos ni a Juan Diego ni a las apariciones. Como lo menciona don Joaquín García y Casbalceta, el primer testigo de la aparición debiera ser el ilustrísimo señor Zumárraga, a quien se atribuye papel tan principal en el suceso y en las subsecuentes colocaciones y traslaciones de la imagen. Pero en los muchos escritos suyos que conocemos no hay la más ligera alusión al hecho o a las ermitas, ni siquiera se encuentra una sola vez el nombre de Guadalupe. Tenemos sus libros de doctrina, cartas, pareceres, una exhortación pastoral, 2 testamentos y una información acerca de sus buenas obras. Ciertamente que no conocemos todo cuando salió de su pluma, ni es racional exigir tanto, pero sí absolutamente nada dijo en lo mucho que tenemos. Es suposición gratuita afirmar que en otro papel cualquiera de los que aún no se hallan refirió el suceso. En las varias doctrinas que imprimió tampoco hay mención del prodigio. Lejos de eso, en la regla cristiana de 1547, que si no es suya, como parece seguro, a lo menos fue compilada y mandada a imprimir por él, se encuentran estas significativas palabras: «Ya no quiere el Redentor del mundo que se hagan milagros, porque no son menester,
pues esta nuestra santa fe tan fundada por tantos millares de milagros como tenemos en el Testamento Viejo y Nuevo. ¿Cómo decía eso el que había presenciado tan grande milagro? Ahora bien, esto no quiere decir que no exista nada de esa época escrito y oficial, al menos para la Iglesia Católica, y es el Nican Mopogua. El texto fue escrito por Antonio Valeriano en el año 1556, quien según la leyenda escuchó el relato de la viva voz de Juan Diego, pero como es un texto más que nada dirigido al pueblo indígena, no fue muy tomado en cuenta sino hasta el año 1648 por la población en general y se lo comenzó a considerar como prueba fidedigna del milagro de las apariciones. El Nican Mopogua como construcción del imaginario guadalupano. Valeriano no era un noble indígena. Su poder y educación, por tanto, fueron posibles gracias a su cercanía con la corona. Sin embargo, en el asunto guadalupano, Valeriano disputó con sus maestros franciscanos. Esto último expresa la necesidad de constituir un texto como el Nican Mopogua como fundamento narrativo. En el texto, Valeriano utiliza palabras metafóricas como jade y plumas para referirse a la Virgen María, expresiones que eran tradicionalmente usadas en el mundo prehispánico. Asimismo, utiliza palabras como Tlalocán para el paraíso y Tonacatlalpan, tierra de los mantenimientos, para nombrar el cielo donde habita la Virgen. Para el mundo indígena, dichos conceptos tenían una fuerte carga esotérica. Actualmente, los teóricos del culto católico mexicano ven en el trabajo de Valeriano la cristianización de la divinidad prehispánica. Para otros, es la vida misma de la poesía, de la flor y el canto, un modo de difusión ideológico que terminó por dominar el imaginario colectivo. Sobre lo primero, Bernardino de Sahagún comenta: todos decían, vamos a la fiesta de Tonatzin. Y ahora que está ahí edificada la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe, también la llaman Tonatzin. Y vienen ahora a visitar a esta Tonatzin de muy lejos, tan lejos como de antes, la cual devoción también es sospechosa, porque en todas partes hay muchas iglesias de Nuestra Señora y no van a ella, y vienen de lejanas tierras a esta Tonatzin como antiguamente. Similitudes de la Virgen mexicana y la Virgen de Extremadura. 1. En el Tepeyac y en Extremadura se aparece a un hombre humilde. 2. Ambas apariciones ocurren en un monte y entre peñascos cerca de una fuente aquí y de un río allá. 3. En ambas Españas, la vieja y la nueva, la Virgen pide que le hagan una iglesia en el lugar. 4. Las autoridades eclesiásticas no le creen al enviado ni aquí ni allá. 5. Un pariente del testigo de la aparición sana milagrosamente en España y en la Nueva España. 6. El obispo pide una prueba aquí y allá, hacen otro tanto los clérigos. 7. En la Sierra de Guadalupe, España, la prueba consiste en el hallazgo de una escultura de la Virgen milagrosamente esculpida, sin intervención humana. 8. Es una imagen morena y la llaman la Morenita de las Villuercas por el pueblo cercano así nombrado. En el Tepeyac, la prueba consiste en una imagen milagrosamente pintada sin intervención humana. Es una imagen morena y la llaman la Morenita del Tepeyac. En España, no aparece el primer relato escrito sino hasta 1440, 118 años después del milagro. En la Nueva España, no aparece el primer relato escrito sino hasta 1556, 25 años después del milagro, y se le toma en cuenta hasta 1648, 117 años después del milagro. Conclusiones. Hay muchos elementos para considerar que las supuestas apariciones de la Virgen de Guadalupe son en realidad el sincretismo religioso más importante que se dio en México, y este al inicio puede decirse que se dio de manera natural. Los franciscanos construyen un templo en honor a la Virgen de Guadalupe de Extremadura en el centro de peregrinaje más importante de Tonatzin. Los pueblos prehispánicos acudían, como lo menciona Sahagún, a venerar a su deidad. En lugar de ello se encontraban con la imagen española. Poco a poco fueron acostumbrándose al hecho,
y es aquí donde Valeriano y los franciscanos ven una gran oportunidad para la conversión de los nativos a la religión católica. 25 años después de las supuestas apariciones se escribe el Nican Mopogua, pero como estaba dirigido a los indígenas y en náhuatl, no se le toma gran importancia sino hasta 1648, cuando el culto ya se extiende a la población en general. Hasta aquí el video, amigas, amigos. Con esto, ¿está bien creer en la Virgen de Guadalupe? Bien, el ser humano necesita guías, el ser humano necesita esperanza, necesita creer en algo. Si tú crees en la Virgen de Guadalupe, en Buda, Lucifer o en ti mismo, ¿qué más da? La fe, si no puede mover montañas, sí puede hacernos mejores día con día. Después de todo, descubriremos que esos seres superiores son una extensión de nosotras y nosotros mismos. Si has llegado hasta esta parte del video, comparte, dale me gusta y suscríbete si no lo has hecho. Yo soy Fernando Magaña y nos vemos en la próxima.